Bueno, chicos, entonces vamos a ver números decimales en nuestra clase virtual número 5 del segundo periodo, del tercer periodo, perdón. Los objetivos de la clase: comprender el concepto de número decimal y fracción decimal y realizar conversiones de números decimales a fracción decimal y de fracción decimal a número decimal. Entonces, primero vamos a ver una presentación con una de las aplicaciones de los números decimales y luego vamos a ver qué es una fracción decimal y cómo hacer conversión de número decimal a fracción decimal y de fracción decimal a número decimal. Esto mediante una actividad. Los recursos que vamos a necesitar: los elementos de clase y el libro de Sandilla. Bueno, iniciamos volumen 2, ¿no? Ya vamos a trabajar volumen 2, chicos, en este periodo. Entonces, les voy a compartir una presentación que se llama Insectos en el Jardín y nos muestra algunas de las aplicaciones de los números decimales. ¿Listo? Entonces, ay, no la veo. ¿Ya la están viendo ahí? Se llama Insectos en el Jardín. Sí, Bueno, teacher. entonces, esta presentación nos va a mostrar algunas aplicaciones de los números decimales. Entonces, iniciamos acá con el insecto chinche. Por favor, Ana Sofía, ¿me ayudas a leer qué nos dice la presentación de este insecto? Los chinches tienen hábitos subterráneos, es decir, viven por debajo de la tierra y se alimentan de la saliva de las raíces. El adulto vuela en la noche y podría migrar de un campo o un jardín a otro. Una característica notable de estos insectos es el fuerte olor que desprenden. La longitud media de un chinche es 0,8 centímetros. Ok, entonces acá la aplicación de los números decimales es la longitud de cada uno de los insectos. ¿Listo? En este caso el chinche, el 0,8 centímetros. Listo, vamos con otro insecto. ¿Me ayudas a leer, Felipe? El escarabajo. El escarabajo mariquita. Los mariquitas son pequeños escarabajos. La mayoría de ellos se alimentan de pulgones y cochinillas y por lo tanto se consideran controladores naturales de plagas. Su longitud media es 0,7 centímetros. Ok, muy bien. Eso de las mariquitas. Vamos ahora con la hormiga. Juan Camilo Ojeda, léeme la hormiga, por favor. Señora teacher. Las hormigas son insectos que viven en sociedad, en las que existe una reina fértil, varias trabajadoras sin alas y soldados armados con mandíbulas fuertes. La más común en las plantas es la hormiga arriera, la cual tiene una longitud media de un centímetro y medio. 1,3 centímetros. Sí, yo también. ¿Listo? 1,3 centímetros. Listo, Juan Camilo, gracias. Vamos ahora con la abeja. Mariana, léenos de la abeja. Las abejas son muy importantes para el medio ambiente porque transportan los granos de polen de una planta a otra, ayudando a la reproducción vegetal. Además, producen miel, propóleos, jalea real y cera. Ellas viven en colmenas y cada una de ellas solo hay una abeja fértil, la abeja reina, que puede vivir hasta 5 años. La especie más conocida es la abeja europea, que tiene una longitud media de 1,25 centímetros. Ok, Mariana, muy bien. Y vamos con el último insecto, que es la cochinilla. Alejandro, léenos de la cochinilla, por favor. Las cochinillas siempre están en grupo y se encuentran en hojas, tallos, frutos y raíces. Ellas producen una cera que se utiliza para la fabricación de barniz y telas. En la India, su cera se utiliza para fines medicinales. Además, las cochinillas
se emplean en la fabricación de colorantes para alimentos. La longitud media de una cochinilla es de 0,3 centímetros. Profe, ¿qué son las cochinillas? Es un insecto, ¿no lo has visto? Nunca, Sí, profe. son unas como cochinitas que cuando tú las tocas pues sueltan un feo olor. Sí, Ah, son escarabajos. parecidos, pero no son lo mismo. Una cosa que usted la mata ahorita a un... Sí. Ah, cucarrón. No, ese no es el cuca. Bueno, entonces ahí teníamos la longitud media de cada uno de esos insectos que se expresa mediante números decimales, ¿listo? Entonces, los números decimales, ya como nos lo mostró la presentación, ¿ya están viendo acá nuevamente las diapositivas? Sí, señora teacher. Bueno, entonces están formados por tres partecitas. Una parte entera que está antes de la coma. La coma se llama coma decimal y la parte decimal que es el número que está después de la coma. Entonces, pero ¿de dónde salen esos números decimales? Entonces acá tenemos unas divisiones, ¿cierto? Que son inexactas. ¿Por qué son inexactas? ¿Quién me quiere recordar qué es una división inexacta? ¿O qué significa que una división sea inexacta? No, profe. ¿Es sobra? Que el residuo es Es diferente de cero. Sí, exactamente. Que hay un residuo diferente de cero. Como en el caso de la división, acá vamos a completarla. Esta división, 24 dividido entre 11 nos da 2 y sobra 2. Entonces, yo puedo seguir dividiendo agregando una coma en el cociente y agrego un 0 al residuo y puedo seguir haciendo esa división que sería 1, ¿cierto? 1 por 11, 11 a 20, 9. Puedo seguir dividiendo de ahí en adelante agregando ceros. 90 dividido entre 11. Eso está 8 veces, ¿cierto? 11 por 8, 8 veces. 11 por 8, 88. A 92. Y de esa forma puedo seguir yo dividiendo hasta que me den el residuo 0, ¿cierto? Pero entonces, y de acá se forma el número decimal 2,18, y bueno, con más números decimales, ¿cierto? Pero entonces, de ahí es que se forman los números decimales, de esas divisiones que son inexactas. Hagámosla así, completemos la siguiente, 24 dividido entre 5. 24 dividido entre 5 está 4 veces y sobran 4. Entonces, si yo quiero continuar haciendo esa división, para obtener el Le número colocamos decimal, una coma y coma le el ponemos un 0. cociente Y le ponemos 0 al y residuo. 0 al residuo. Y continúo dividiendo. Entonces, 40 dividido entre 5 me da 8. 8. Y 8 por 5 da 40. Esta vez sí da 0. Sobra 0. Es decir, que ahora sí la división ya la completé. Entonces, yo puedo decir que 24 quintos o 24 dividido entre 5, que es lo mismo, es igual o me representa el número decimal 4,8. ¿Listo? Entonces, de ahí vienen los números decimales, de esas divisiones que son inexactas. ¿Listo? Y como fracción se llaman fracciones decimales. Ya las vamos a ver acá más adelante en la siguiente diapositiva. Fracciones decimales. Bueno, ¿alguien me quiere decir qué tienen en común? Acá tenemos en esos 5 cuadritos, rectángulos, 5 fracciones. ¿Qué tienen en común esas fracciones? ¿O qué tienen, o el denominador que tienen en común? El denominador de esas fracciones. O más. ¿Qué tienen en común los denominadores de esas fracciones? A ver, miremos los denominadores. ¿Cómo son esos denominadores? Digamos, son 100, 10, 1000. Ajá. ¿Cómo se llamaban esos números? ¿Recuerdan cuando hicimos conversiones? ¿Cómo es que se llamaban esos números? Alguien que lo recuerde de pronto. No, ¿cómo se llama el 10, el 100, el 1000, el 10.000? Ellos reciben un nombre específicamente. Los números cuyas cifras ¿Enteros?
son 0, bueno, la unidad, están formados por una unidad y, o sea, por el 1, mejor dicho, y 0. Que todos tienen ceros. Que todos Sí, tienen cero. pero más ¿O tienen cero? específicamente, ¿no? Son potencias de 10. Potencias de 10. Acuérdense que cuando hacíamos las conversiones hablábamos de las potencias de 10, que son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿cierto? Todas esos números se llaman potencias de 10. Y esas son las fracciones decimales, las que tienen como denominador a 10 o una potencia de 10. Se llaman fracciones decimales. Y estas fracciones decimales las podemos convertir a números decimales de una forma sencilla, ¿listo? Entonces, primero vamos a hacer la actividad, encuentra la fracción decimal equivalente. ¿Qué significa encontrar una fracción decimal? Es decir, expresar el 2/5 con el denominador 10, 100, 1000 o bueno, o una potencia de 10. Pero iniciamos con 10. ¿Hay un número que multiplicado por 5 da 10? 2. El 2. Es decir, que si yo multiplico por 2 la fracción 2/5, la puedo convertir en una fracción decimal. Entonces, 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Entonces, yo multipliqué la fracción por 2, es decir, la multipliqué por 2 y obtuve la fracción 4 décimos, que es una fracción decimal. Listo, vamos con 7 décimos. ¿Habrá algún número que multiplicado por 2 nos dé 10? 5. 5, muy bien, 5. Es decir, que si yo multiplico la fracción 7 medios por 5, obtengo una fracción decimal por 5. 7 por 5, 35. Y 5 por 2, 10. Listo, 5 por 2, 10. Es decir que 7 medios es igual a la fracción decimal 35 décimos. Ahora vamos con 9 cuartos. Entonces, ¿será que yo encuentro un número que multiplicado por 4 me dé 10? No, No. teacher, Entonces, pero tú puedes, por 25 te da 100. ok, muy bien. Entonces paso a la siguiente potencia de 10, que es 100. Y me doy cuenta que 25 por 4 me da 100. ¿Listo? Entonces, multiplico 9 por 25 y 4 por 100. 4 por 25 ya sabemos que es 100, pero 9 por 25, ¿cuánto nos da? ¿9 por 25? 225. Listo, es decir que 9 cuartos es igual a 225 centésimos. Acordémonos que cuando el denominador es 100, lo llamamos centésimos. ¿Listo? Ahora acá nos piden en la siguiente parte de la actividad Teacher está silenciada. perdón chicos, ahí, bueno, en la segunda parte de la actividad nos piden convertir los números decimales a fracción decimal. Entonces, acá el ejemplo nos muestra que 0,3, el número decimal es igual a 3 décimos, ¿listo? Entonces, ¿por qué 3 décimos? Porque, bueno, el 3 es porque es el número que está después de la coma, ¿cierto? Se coloca el número que está después de la coma en el numerador, es decir, la parte decimal. Y el 10, ¿por qué la potencia de 10? ¿Por qué esa potencia de 10? Porque como este número decimal tiene solamente un decimal, entonces la potencia solamente tiene que tener un 0. Es decir, que el número de cifras decimales es equivalente a los ceros de la potencia de 10. Entonces, vamos a convertir el 0,24 a número decimal, a fracción decimal. 24. 24 24 centavos. centésimos. ¿Listo? Centésimos. 24 centésimos. Entonces, en el numerador va el número que está después de la coma y en el denominador la potencia de 10, que tenga 2 ceros en este caso. ¿Por qué 2 ceros? Porque este número tiene después de la coma 2 cifras. Entonces, la potencia también debe tener 2 ceros.
Entonces, el siguiente, ¿cómo nos quedaría? A ver, 340. 345 Felipe, 345 Milésimas. milésimos. milésimos. Cuando es milésimos. Muy bien. 345 milésimos. ¿Y el 0,4? 4 décimos. 4 décimos. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a convertir estas fracciones decimales a número decimal. A ver, ya hicimos el ejercicio anterior que era de número decimal a fracción decimal. Ahora acá lo contrario, de fracción a número decimal. Entonces, ¿cómo nos quedaría el 13 décimos en número decimal? A ver si me entendieron la pregunta. 0,13. Muy bien, Camila, 0,13. ¿Por qué? Porque, bueno, el 0 y la coma siempre son los primeros, ¿cierto? O sea, tenemos que Después de la coma está el 13, que es el numerador, pregunta. y pues dos cifras decimales. Profe, lo que no me quedó bien es cómo sacamos el de este para el número. O sea, cómo sacamos el número decimal. ¿Lo que estamos haciendo? Sí, no entendí bien. 5 dividido en 10. Ok, lo primero que colocamos es, como Una es una pregunta. fracción decimal, 0, ¿qué número está después? ¿Qué número está en el numerador? Es 5. 5. Entonces es 0,5. 0,5. O sea, es Ah, facilísimo. Entonces esto sería 0,04. 14. 14. 0,14. Yo sería 0,6. ¿Qué pasa con Teacher. este? ¿Será que si yo escribo Teacher, 0, creo que el primero No, profe, es 0,06. 0,06. 0,06. El primero no sería 0,06. 0,6. Sí, esperen acá. Sí. Muy bien, Juan Felipe. En el primero, ¿qué nos quedó mal? A ver, Juan Felipe nos va a comentar un error. No sé, profe, yo sé. 1,3 porque ya hay un entero y ahí para hacer 1,3 Sí, porque ya se es pasó el 1,3 entero. porque ya está entero. Ok, 1,3. Muy bien, Juan Felipe. Listo, vamos con el 234 centésimos. ¿Cómo nos quedaría? Tiene que tener dos cifras decimales. 2,30. 0. 2,34. No hay necesidad del 0. O 2,34. Sí. 2,34. ¿Listo? Porque tiene que tener dos cifras decimales porque tiene dos ceros. Entonces la coma va después del 2. ¿Listo? Ahora vamos con el 654 milésimos. ¿Hay que colocarle 0? Sí, 0. ¿cierto? Sí. 0,654. Muy bien. ¿Y el 87 centésimos? 0,87. 0,87. ¿Listo? 0,87 porque en ese caso sí hay que ponerle un 0. Listo. Vamos ahora acá. Les voy a compartir nuevamente la pantalla de una actividad. Entonces, espérenme. Bueno, entonces, Ana Gil, dime a qué fracción decimal es equivalente el número 0,38. A 38 décimos. ¿Segura? ¿Cuántas cifras decimales tiene el número? ¿Cómo así? O sea, después de la coma, ¿cuántos números hay? 2. 2. Ah. Entonces, la potencia de 10 debe ser con dos ceros también. El 10 Entonces, no tiene dos ceros. Décimos. 38 centésimos. Muy bien. Y bueno, Ana, muy bien. Vamos con María José Parra. El número decimal 254,9,
¿qué fracción decimal es equivalente con ese número? ¿A qué fracción decimal corresponde? María José Parra. 549 décimos. No, léeme bien el número. 2549 décimos. Ok, 2549 décimos. Listo, Majo. Sí, Rogelio, ¿con qué fracción decimal es equivalente el número 25,5? Segundo. ¿El de 1000? No. Léeme la fracción. Rogelio. 25,5. No, la fracción, sí, 25,5 es un número decimal. Pero ¿a qué fracción es equivalente? ¿A qué fracción decimal? Al 255. ¿255 qué? Décimos, centésimos, milésimos. Ah, centésimos. No, señor. ¿Cuántos números hay después de la coma? Rogelio. Uno. Entonces, ¿qué número? ¿Qué potencia de 10 debe tener? El 10. Entonces, ¿cuál es? 255 décimas. Décimos, 255 décimos. Listo. Y el siguiente, Rogelio, 39,75. ¿Con qué fracción es equivalente? 1975 centésimas. Centésimos. Muy bien. Listo, Rogelio. Ahora vamos con Simón. Simón, ¿con qué número decimal es equivalente? ¿Con qué fracción decimal es equivalente el número 0,405? Ah, perdón, acá a un número le quitamos un 0. Acá no es 10.000, sino es 1000, ¿listo? Acá no es 10.000, sino es 1000, es decir, el puntito iría acá. Listo. Las 405 décimos. ¿Décimos? ¿Seguro? ¿Cuántas cifras decimales tiene ese número, Simón? Es decir, ¿cuántos números hay después de la coma? ¿Qué son las cifras decimales? No, serían... ¿Sí? 4.050. No, 405. El número queda 405 sin la coma. 400. Porque le quitamos la coma, entonces nos queda 405. ¿Pero 405 qué? ¿Décimos, centésimos o milésimos? Milésimos, teacher. Milésimos. Es decir, porque tiene 3 cifras decimales, entonces la potencia de 10 es con 3 ceros, es decir, milésimos. ¿Listo? Ok, Simón. Y vamos con el último. Entonces, Mariana Pérez. Mariana, ¿a qué fracción decimal es equivalente el número 4,837? Al segundo. ¿Me lo lees, por favor? 4.837 y... ¿Cuánto se lee para abajo? Milésimos. Cuando es 1000, es milésimos. Milésimos. Listo. Es decir, este. Ok, listo, chicos. Entonces, esa era, básicamente ya terminamos con esto el tercer periodo. Ya la tarea que les queda a ustedes es resolver su taller de afianzamiento. Ahorita vamos a socializar una parte de ese taller y lo demás lo continuamos en las siguientes clases que nos faltan en esta semana. ¿Listo? Acá les comparto otros recursos que ustedes pueden consultar sobre números decimales. Muchas gracias por la atención.